May maripulaminen. Incheta Monica Luisan kanay piopingen. Yenewe of meo tuwon. Amulenta tu fashi rupumeo kusawal tukul panen tanyimongen. Shumnyeshi taukun tayuwan keshi tranklen tu fashi los meo. Shumngalo anta ayuan trankelelan tu fameo fingen nyen. Unyo guyim ash mapumeo len au kantuken tanyipu wenuyen ngu. Nyelaita wirarun wariamureke. Fei muyemai fei piwayin kinye sungu fashante. Kui female tanyi raimai ngu muleke fuyi wariameo. Kume rupal ke la fuyin tantu niño que kainche. Fil pele kintu yin lawen en kapele. Pishi remoto ke fuyu, kawinyo petang ke fuyu. Fei kinya antu tanyi shao kanyi nyuke amoingu mashimu lawen tuwal. Fei meu ngelang kaimu timashi. Usted viene del Lafken, tiene descendencia lafkenche. Y yo ahí recordé que mi abuela me decía así, ¿no? Yo me crié muy cerca del mar, en un lugar llamado Moncul. Entonces de ahí el machi me dice, entonces usted debe recurrir a ese lugar. Y yo le dije al machi, pero ahora en invierno. Y él me dice, sí, tú tienes que ir en invierno. Cruza la balsa que tienes que cruzar y llega hacia el mar. Y yo le dije, pero ¿por qué? Ahí me dijo él, tú vas a ingresar, me dijo, a ese lugar, haces hiyatu en ese lugar y entras al mar. Tal cual como lo hacían tus abuelos. Es la única forma que si tú quieres seguir bien y seguir caminando bien, tienes que hacer eso. Así que en pleno invierno, en mes de julio, fui al Lafken. En la mañana estaba muy helado cuando salí de mi casa, tipo 5 o 6 de la mañana. Crucé la balsa y me fui a bañar al mar. Lo hermoso fue que cuando me estaba bañando en el mar, salió un sol, pero ese sol típico que sale el primer sol de la mañana. Y ese sol como que yo dije, ah no, aquí yo soy una persona nueva. Fei tishan tumeo inshekam yetun. Wera kiswam, kumera kiswam. We kimon meu nuun. Kafei tanyera kiswam nuwi tanye feyen tuengu. Kafei yemai. Kume yastual pishi somo nyelunche seumalengen kinye kultun. Nukleyu feyengu. Inpon nyelu filke shenkil tukulenge. Lafken pishi ke kura. Chawai ke tran trapi pishi ke shingelu. Shaupulia muli mirawa la fin kumel kaleyan. Tanyi kultun mapura keli. Tanyi mapushingen. Fei miashi askin tukeyin. Tai mongen shinkizmeo. Peuma mureke. Café, tañiñuque, rumer peumaquín. Los peumas hay que saber interpretarlos, saber llevarlos y saber escucharlos, porque las personas que tienen peuma muchas veces sufren demasiado cuando no se saben llevar o no se saben entenderse. Quizás la persona que lo escucha puede decir, ah, es un sueño solamente, pero no es solamente un sueño, hay un proceso detrás y hay una etapa detrás de cada peuma. Kinya rupa peumafin kinya wenu foye.
Había un clima muy seco, era el tiempo que a mí se me dio ese Bueno Folle, había un tiempo muy seco, de mucha sequía en esa época, que se hicieron varios guiatunes también para pedir que se volviera a regresar el agua, la parte verde que nos hacía tanta falta. Y entonces el Bueno Folle lleva la parte negra, abajo lleva una parte verde, pero es un verde muy clarito, y la parte del centro es una luna blanca. El blanco yo lo interpreto como las nuevas generaciones que se vienen levantando, porque desde un tiempo acá han nacido nuevas machi, han empezado a existir nuevamente los peumas y así varias cosas nuevas que se han venido dando, y dentro de eso viene el ciclo completo de la luna. Yuken tu kufiyin kom tai mongen. Inche yamai soy pishi somongelu kim lafun nye mapuche nye fel. Akutu mu fau kom longkon tukofin tasungu. Feula mai kim nen ininyen. Petu mapusungutun. Rumei mapoyen nefin kom mapuche kimon. Allí huelngi mongeleyal tufashi mapumeo. Amonye ke, amonye tanyi maren, amonye fepi, amonye amonye kuchun, fepi tanyi rakep, amonye tanyi sungu, amonye inchin tanyi mawisa, amonye tanyi kimon, fepi inche, amonye tanyi kimon. Ukantule femesia, amonye tanyi kimon. Amonye tanyi kimon fepian. Inchin tanyi kulien femesia, amonye tanyi rake, amonye tanyi fepian, amonye lafken, amonye tanyi rake, amonye tanyi anyam, amonye tanyi rake. Fepiani chamo tanyi rake, amonye tanyi mapuche komon fepiarake, amonye tanyi kimon fepinye.